Investigadores revelan el punto débil de la variante Omicron. En una reciente publicación dada este 14 de enero de 2022, investigadores de la Universidad de Bristol en Reino Unido habrían identificado un punto clave en la variante Omicron. ¿De qué se trata ello? ¿Qué podría ayudar a contener el avance de la variante Omicron? En este video vamos a hablar sobre esta reciente investigación y lo más importante, vamos a compartir recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pagora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación dada por expertos y científicos de la Universidad de Bristol en Reino Unido, y lo más importante, que habría identificado un punto clave y punto débil en la variante Omicron que podría limitar los contagios. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante ir conociendo que la variante Omicron, si bien es cierto, ya va a cumplir 2 meses de su conocimiento, cuando el 26 de noviembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud habría mencionado sobre la quinta variante de preocupación y la 13ª en tener un nombre del alfabeto griego. Esta variante ha traído incertidumbre y todavía lo sigue trayendo, dado que todavía no se conoce cuál va a ser el final de la pandemia. Si con la variante Omicron se llegará a un estatus de disminuir el número de contagios a un punto en donde la mortalidad se reduzca, o probablemente se originen nuevas variantes. Una duda que todavía está pendiente en definirse. Sin embargo, una reciente publicación dada este 14 de enero 2022 habría identificado un punto débil en la variante Omicron. Y esto lo habían dado sobre todo investigadores de la Universidad de Bristol en Reino Unido, en donde habrían identificado qué es lo que pasa con el virus cuando se encuentra en el ambiente. La información que fue dada este 14 de enero menciona que el tiempo, variante Omicron, en cuánto tiempo el coronavirus pierde la capacidad de infectar. Esta investigación realizada en la Universidad de Bristol concluyó que el COVID-19 variante Omicron pierde su capacidad de contagio a los pocos minutos de su transmisión en el aire. Un punto muy importante a tomar en cuenta. Si bien es cierto, a inicios del 2021 las investigaciones revelaron que el virus tenía la capacidad de infectar a través de aerosoles, un punto muy importante porque ya no se necesitaba el contacto persona a persona, y esto se dio sobre todo con la variante original y con las variantes predecesoras a la variante Omicron. El punto débil de la variante Omicron es que no permanecería mucho tiempo activo en el aire. Y esta situación es importante porque nosotros, limitando el contacto persona a persona, podríamos limitar las infecciones y los contagios. Recordando que la variante Omicron tiene 70 veces más rapidez de contagiar que la variante Delta. En relación a esta investigación, sobre todo los expertos habrían indicado de que la variante Omicron perdería su capacidad de infección en un 90% durante 20 minutos posteriores de la transmisión en el aire. Un dato bastante importante. El 90% de la capacidad de infección del coronavirus variante Omicron se perdería a los 20 minutos de permanecer en el aire. Situación que cambiaría el concepto que se tenía, en donde se habría conocido de que el virus podría estar en el aire hasta 3 horas. Hoy en día, con la variante Omicron, los expertos y los investigadores de la Universidad de Bristol habrían identificado que a los 20 minutos de permanecer en el aire, la variante Omicron perdería el 90%
de su capacidad de infección. Un punto bastante importante. Y es muy importante nosotros que mencionar que esta mayor pérdida se daría a los 5 minutos de haber estado presente el virus en el aire. Es importante mencionar que con ello, el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas serían los aliados importantes para contener la transmisión del virus. La variante Ómicron, si bien es cierto, es altamente contagiosa y ha creado unas olas de contagios y récord de contagio en diversos países, tendría un punto débil. El punto débil es de que no sobrevive o no tiene la capacidad infecciosa como la tenía las variantes anteriores, la cual la perdería a los 20 minutos de estar en el aire. Situación importante. Ya a los 5 minutos se registra una disminución importante de su capacidad infecciosa. A los 20 minutos, el 90% de su capacidad infecciosa se ha reducido. Estos datos ayudarían a entender que la variante Ómicron tendría un punto débil. La investigación se realizó a través de científicos en la Universidad de Bristol, quienes habían evaluado la duración del virus en el aire. La Universidad de Bristol lo llevó a cabo a través del desarrollo de un aparato que permitió generar partículas diminutas con el virus en cuestión para que circulen en el aire entre dos anillos eléctricos, desde los 5 segundos hasta los 20 minutos. La investigación evaluó la temperatura, la humedad y controló también la presencia de rayos ultravioleta. El director del Centro de Investigación de Aerosoles de la Universidad de Bristol comentó que esta fue la primera vez que se hizo una simulación con aerosoles durante el proceso de exhalación. El estudio detectó que cuando las partículas virales abandonaban los espacios húmedos con el dióxido de carbono de los pulmones, estos perderían agua y se secarían. Por otro lado, la transición se da a niveles más bajos de dióxido de carbono cuando esto es más lento. Situación importante que, tomando en cuenta los tiempos, a los 5 minutos los investigadores habrían determinado una disminución marcada de la capacidad de infección del virus, la cual llegaba a los 20 minutos a reducir hasta un 90%. Datos bastante importantes. Con esta información tendríamos nosotros que la variante Ómicron habría perdido capacidad de sobrevivir en el aire, de sobrevivir en los aerosoles, lo cual significaría que la principal vía de infección de la variante Ómicron es el contacto persona a persona. El distanciamiento y el uso de mascarillas serían las armas más importantes para prevenir las infecciones por la variante Ómicron, un hecho que nosotros debemos llamar a sobre todo que las personas lo hagan. Lamentablemente los países están reduciendo las medidas de prevención frente a la pandemia. Ante la reducción de casos en algunos países, se está flexibilizando las medidas y las restricciones, lo cual podría llevar a un nuevo contagio y nuevas olas de reinfecciones. Es importante entender que las mascarillas y el distanciamiento social frente a la variante Ómicron cumplen un rol muy importante. Esta investigación realizada en la Universidad de Bristol daría pautas para conocer cuál sería el punto débil de la variante Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una buena noticia. Una investigación realizada en la Universidad de Bristol en Reino Unido habría identificado un punto débil en la variante Ómicron. En una reciente publicación que se dio este 14 de enero de 2022, los investigadores habrían determinado que la capacidad que tiene el virus de infectar se reduciría al 90% a los 20 minutos de permanecer en el aire, y ya se evidenciaría a los 5 minutos una reducción bastante importante, situación que indicaría que el virus no permanecería mucho tiempo en el aire y sobre todo que perdería la capacidad de infección, en donde la principal vía de contagio sería el contacto persona a persona. Y tomando en cuenta estos resultados, el distanciamiento y el uso de mascarillas serían las armas más importantes para prevenir los contagios. La variante Ómicron tendría un punto débil.
El punto débil sería que no puede sobrevivir mucho tiempo en el aire. El concepto para las variantes anteriores, que se habría determinado que el virus puede sobrevivir hasta 3 horas, no sería válido para la variante Omicron. La investigación revela que la variante Omicron solo tendría capacidad de infección menos de 20 minutos en el aire. Situación que, de tener un distanciamiento adecuado y uso de mascarillas, evitaríamos los contagios. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.